estoy... Profe, ¿podría repetir cómo era el nombre del método? Método contable. Ah, ok, gracias. Método contable. Sí, la filmina acá me está dando ok que está compartida. Yo otra cosa no puedo hacer. La veo que les está compartiendo. Ahora sí, profe, dice que ha empezado a grabar. Sí, no, recién lo empecé. Se me pasó. Fui ahí a ver, por eso que dejo siempre el chat visible. Ahí lo tienen, lo que les decía de la definición de contabilidad, ¿sí? La primera. Sí, acá tienen la unidad económica, que es una familia, empresa, ayuntamiento, más municipalidad o estado, y después tenemos el patrimonio, que es el conjunto de bienes y derechos a disposición de una unidad económica, ¿sí? Es todo aquello que forma parte de la empresa, o sea, con los créditos y las deudas, ¿no? O sea, con lo que tiene a favor para cobrar y con las deudas. Todo forma parte del patrimonio. Y la otra definición, se las vuelvo a repetir, la que es más completa, la contabilidad es una ciencia económica y el objeto es elaborar información contable, económico-patrimonial, de esas unidades económicas, que tiene como objeto que los usuarios internos y externos usen esa información para tomar decisiones. O sea, cualquiera, puede ser un proveedor, un cliente, el banco. Cuando una empresa va a pedir un préstamo, se le pide el balance o el estado contable. Y bueno, y ahí el banco toma la decisión de si otorgar o no el préstamo, ¿sí? Porque da la información de esa unidad económica. Nos dicen si está, en qué condiciones está, ¿no? Después, aparte de esto, la contabilidad se divide en base a quién se dirige la información. Porque esta información es útil para muchas áreas, para muchas personas. Entonces depende de si la persona que decide, la que tiene que tomar la decisión es externo o es interno. Entonces, si los decisores que tienen que tomar la decisión son externos, estamos hablando de contabilidad financiera. Y ahí la información que se elabora es para utilizadores finales ajenos a la empresa. En su mayor parte se hablaría de contabilidad externa, pero también se usa datos de contabilidad externa. O sea, hay datos muy básicos de aspectos contables internos de la organización, que son detalles muy básicos que a veces no se informan afuera, porque ya están contenidos en cuentas que son más abarcativas, ¿sí? Cuando se da la información para agentes decisores externos. Y después tenemos la información contable dentro de la empresa, o sea, para otros departamentos, y acá se basa en análisis de datos de proceso productivo, del cual se va a ocupar la contabilidad interna, sí. Disculpe, ¿es esta la diapositiva o la próxima? No, la próxima, sí, acá tenemos, sí, porque después hay otra más. Para sacarle foto, por eso. Sí, es esta. Sí, acá lo que en la parte de gestión hablamos de por ejemplo, tenemos un área productiva, hablamos de los resultados de esa área productiva, ¿sí? Cuántas unidades salen, cuánto dinero se invierte, cuánto de materia prima se gasta, y todo eso sale, no sé, 1000 unidades de producto. Entonces, la contabilidad lo que hace es contabilizar esas 1000 unidades como entrada y como salida, contrapartida de salida, todo lo que se utilizó para producir, ¿sí? Todo lo que se fue transformando. Toda esa información va a circular adentro de la empresa por medio de como si fuera una retroalimentación a la parte de gestión. Y la parte de gestión, ¿sí? En base a lo que recoge del departamento de contabilidad, del área productiva, de ventas y de compras, lo que va a hacer va a saber si estamos siendo productivos o no,
si estamos trabajando de una manera eficiente o no. O sea que los decisores internos son otros departamentos de la empresa a los cuales les sirve la información contable que se genera en el departamento de contabilidad. Sirve también para la parte de compras, ¿sí? Para el control de costos, para saber cuáles son los costos a los que compramos, si podemos bajarlos o no, si tenemos que hablar con el proveedor para que nos dé o más plazo o nos dé un costo más bajo, ¿sí? Todo esto es toda información valiosísima para la eficiencia de la empresa. Acá. Después tenemos, dentro de lo que son los usuarios, tenemos diferentes usuarios, ¿no? Les dije los externos, que son quienes toman decisiones afuera de la empresa, y de esos externos tenemos dos grupos. Los que tienen relaciones contractuales con la empresa, supongamos proveedores. Proveedores que nos tienen que vender materia prima y que tienen que decidir si darnos o no crédito. Si yo soy una empresa en riesgo crediticio, que no pago, que estoy al borde de la quiebra, y seguramente no me va a dar el material a pagar a 60 días. Me va a decir, yo te lo doy el material, pero a cambio de dinero. O sea, vos primero me depositas y yo después te mando los paquetes. Si no, no, ¿sí? Entonces, por eso que es importante la información contable para los que están afuera de la empresa. Y después tenemos otros grupos de empresas que no tienen relaciones contractuales con la empresa, como acá tenemos, no sé, el Estado, la administración pública, el público en general, ¿sí? Si uno tiene que ir a presentar un currículum y la empresa está al borde de la quiebra, probablemente no vaya ahí. Porque o no te paguen el sueldo o directamente ni siquiera te tengan en consideración porque están despidiendo personas. Entonces, también les sirve a quien no tiene nada que ver con la empresa. Y después tenemos a los trabajadores internos, o, mejor dicho, a otros departamentos, ¿no? Como les dije antes, que les interesa esa información para después tomar decisiones, otro tipo de decisiones, ¿sí? Tenemos otros departamentos, directores, mandos intermedios, ¿sí? Y esta información que ahí dice continua, quiere decir que es un continuo proceso de feedback, o sea, una retroalimentación continua, todo el tiempo directores, mandos intermedios, otros departamentos, analistas, están continuamente recibiendo información del departamento de contabilidad porque obviamente tienen que tomar decisiones todo el tiempo y esas decisiones, en el 99% de los casos, están basadas con la información contable. Entonces, esa información es continua. Mientras que para los anteriores, los que están afuera de la empresa, la información es periódica y puntual, o sea, cada vez que hay una necesidad o cada vez que se genera el balance, o cada vez que la empresa va a pedir un préstamo al banco, o cada vez que la empresa tiene que renovar el acuerdo de descubierto con el banco, ¿sí? Esas son las veces que el banco nos va a ir pidiendo la información. No es que todo el tiempo tenemos que estar informándolos, son puntuales, cada 6 meses, una vez al año nos pide la información. Dentro de estos usuarios que tenemos acá, que ahí los tienen como grupos, ¿no? Accionistas, prestamistas, empleados, ¿para qué sirven, no? O sea, ellos necesitan la información contable, pero ¿para qué? ¿Para qué la necesitan? Bueno, la necesitan para, por ejemplo, si estamos hablando de los accionistas, ¿sí? Accionistas son personas que compraron acciones de nuestra empresa y que tienen una pequeña participación. Es gente que tenía una liquidez, o sea, un dinero en efectivo que les estaba sobrando y en lugar de ponerlo al plazo fijo, deciden comprar acciones de nuestra empresa. Entonces, la información contable también les sirve a esas personas. ¿Para qué? Para decidir si comprar más acciones de nuestra empresa o mantener la inversión, o venderlas y reclamar el dinero. También sirve para despedir, contratar, controlar directivos, ¿sí? También sirve para eso. ¿A quién les sirve? A los accionistas. Aquellos que tienen una gran cantidad de acciones, a socios mayoritarios o a los propietarios.
Después tenemos gente que está fuera de la empresa, como los acreedores o los prestamistas o los mismos bancos, que ¿para qué necesitan la información contable? Como les dije, para concedernos préstamos o para inversiones de renta fija. También los mismos trabajadores les interesa saber cómo va la empresa. ¿Para qué? Para cambiar puesto de trabajo, para negociar aumentos salariales o para pedir diferentes condiciones laborales. Tenemos también la necesidad de la información para clientes y proveedores, y acá estamos hablando de establecer relaciones comerciales con la empresa y condiciones de las mismas, o sea, pago a plazo, o el cliente, porque uno dice, bueno, el proveedor me vende y me da crédito para que yo pague. Si mi empresa está en buenas condiciones, es una empresa sana, me va a dar a pagar a 60 días, pero si es una empresa que está teniendo problemas, difícilmente me dé crédito. Y con los clientes pasa al revés, o sea, si yo hago una producción y la producción que yo hago la hago en base a, primero me tienen que dar una seña, difícilmente el cliente me vaya a dar una seña si yo después no tengo dinero para cumplir con esa obligación, ¿sí? Porque yo uso ese dinero en lugar de para comprar materia prima y producir, lo uso para tapar agujeros de otro lado. Entonces le digo, te entrego en 15 días y en 15 días no le hice nada porque no tengo la liquidez para comprar la materia prima. ¿Entienden? O sea que también al cliente, más allá de que el cliente es el que me paga, pero también le interesa porque si me está pagando quiere obtener el producto por el cual me paga. Después tenemos, bueno, dentro de lo que son los empleados, ¿sí? La información contable es más amplia que solamente para pedir un aumento. Acá ya va algo más, más puntual y se va sobre contratación o despido de personal, inversión también en equipos de producción, políticas de pago y de cobro a clientes y proveedores, o políticas de redistribución de personal. Todo esto es para lo que sirve la información contable. Dentro, a ver acá, las cuentas anuales. Ok, dentro de la información contable vamos a tener, depende para quién sea, lo que nosotros vamos a ver en estos balances o estados de resultados. Vamos, por ejemplo, si los usuarios son externos, vamos a tener las cuentas anuales. Las cuentas anuales, y después vamos a tener estas cuentas anuales, lo que nos va a dar es un tipo de información histórica. El criterio valorativo va a ser un precio de adquisición de los bienes. Generalmente estos balances se hacen anuales y es a nivel empresa. Y si los usuarios son internos, ya no van a ser cuentas anuales, sino que van a ser informes internos, y no va a ser un balance, sino va a ser un informe. La información que nos va a dar esos informes que giran adentro de la empresa va a ser información histórica y previsional, o sea, para prever decisiones. Los criterios, o sea, ¿en qué criterios se va a basar ese informe interno? Cualquier criterio que sea útil al departamento al cual va dirigido. ¿Cuándo se van a emitir estos informes internos? Bueno, cuando sea necesario, cuando el departamento que necesite la información lo solicite, y va a ser a nivel usuario, ¿sí? Si yo tengo que informar a los analistas, no sé, que se ocupan de ingenieros que se ocupan del área productiva y que quieren saber si la empresa está siendo eficiente en la producción de su producto, bueno, le voy a mandar la información específica para esa pregunta, ¿sí? Porque hay otras cosas que no le van a interesar. No le van a interesar si yo tengo inversiones, si tengo activos líquidos, si tengo la cantidad de inversiones que tengo o cuántos accionistas han comprado mis acciones. Eso no le interesa a los analistas de producción. Le interesa todo aquello que tenga que ver con la producción, ¿sí? Costo de la mercadería, cuántas unidades salen, a cuánto se vende, cuánto se gana, si aumentamos la producción y mantenemos
la inversión en materia prima, entonces ahí uno está siendo más productivo y más eficiente. Así que bueno, las cuentas, como les decía, las cuentas anuales que tienen acá en esta filmina, que forman parte de la información que se le dan a los usuarios externos, forman parte de los informes contables y de todo aquello que es, que forma parte de los estados contables básicos para que las empresas presenten a usuarios externos, ¿sí? Entonces acá tenemos, adentro de los estados contables básicos, tenemos el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Dentro de las diferentes leyes que rigen la contabilidad, tenemos los principios contables. Son 13 principios de contabilidad generalmente aceptados. Y bueno, y estos principios contables son enunciados teóricos y son compatibles con resultados derivados de etapas previas de un marco conceptual. Son muy generales, tipo, uno de ellos es prudencia, el principio del devengado, ¿sí? O sea, son todas cosas, es la Biblia de la contabilidad, pero son cosas muy generales, ¿sí? Que nacen del concepto en sí de la contabilidad y que abarca todo lo que es la ley contable. En base a esos principios de contabilidad generalmente aceptados, PSGA, nacen las normas contables. Y van a desarrollar esos principios, ¿sí? Y van a estar relacionadas con el reconocimiento y la valoración de los elementos de los estados financieros. Y estas normas actualmente están obviamente con todos los cambios que tenemos en este país, siempre hay modificaciones y esas modificaciones se presentan en RT, en resoluciones técnicas. Empezó con la 1 y bueno, y ahora están por la 65 más o menos. Siempre hay siempre diferentes resoluciones técnicas que van a modificar las anteriores, ¿sí? Algunas son sobre la parte de pago de sueldos y jornales, otras se trata de exportaciones e importaciones. Cada vez que nace una RT, nace para cubrir una necesidad o un cambio de ley o una nueva legislación, ¿sí? Y hay que adaptar todo lo que es la parte contable a esa nueva, a la nueva era sería básicamente, ¿no? Porque nosotros no tenemos la misma contabilidad de los años 70, porque un montón de cosas fueron evolucionando y las normas contables van evolucionando como evoluciona todo. Y a medida que van evolucionando, se las va presentando por medio de resoluciones técnicas que tienen números. Nosotros acá no las vamos a ver, ya es complicado para quienes va a ser contador, imagínense que le lleva toda una carrera, nosotros acá no, pero sí tienen que saber que los principios contables están avalados por normas concretas que sirven para que los profesionales consulten y a medida que los tiempos avanzan y que las cosas cambian, estas normas se van modificando todo el tiempo, ¿sí? No es que esperan que una ley del Congreso, no. Se va modificando todo el tiempo por medio de los consejos de los profesionales de ciencias económicas y estos consejos emanan las resoluciones técnicas. Les decía de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son 13, ¿sí? Acá los tenemos, como les decía, un conjunto de reglas que están aceptadas y acá tienen dos ejemplos, el reconocimiento y la valoración, que derivan en el principio del devengado y en el principio de precio de adquisición y prudencia. O sea, ven como que no es algo demasiado puntual, sino que es más bien algo general que se aplican a diferentes casos que se van presentando todos los días en diferentes empresas. Después tenemos las NIC, también las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad, y también van por números y cada NIC, cada norma internacional de contabilidad, se va a referir a un tema concreto. Por ejemplo, la 11 son contratos de construcción,
la 41 agricultura, ¿sí? La primera es la presentación de estados financieros, existencias, estado de flujos de efectivo. Estas normas internacionales de contabilidad son un conjunto de estándares que establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información tiene que aparecer en dichos estados. ¿Para qué? Para que otros países puedan leer todos de una manera homogénea, ¿sí? No es que son solo para nosotros. Las normas internacionales de contabilidad es a donde acceden cuando diferentes países tienen que hacer presentaciones contables, o sea, se basan en estas normas. Así, cuando dos países tienen que leer la información financiero-contable del otro país, la entienden, ¿sí? Porque hablan el mismo idioma. La SNIC es tratar de hablar el mismo idioma financiero-contable y de entender dónde están cada una de las cosas. Las NIC no son ni leyes físicas o naturales, ¿sí? que expresan un descubrimiento, sino normas que las personas, de acuerdo a las experiencias comerciales, siguen considerando de importancia la presentación de la información financiera. Son normas de alta calidad, orientadas a un inversor, y el objetivo de estas NIC es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa, ¿sí? Cuando, por ejemplo, dos empresas internacionales y situadas en diferentes países hacen algún acuerdo. Bueno, hasta acá, ¿sí? Lo que es la contabilidad. No hay mucho más que esto, porque primero que no hay tiempo y segundo que lo que se busca en este curso con respecto a la contabilidad, que fue un tema que fue agregado hace 4 cuatrimestres, ¿sí? Porque antes no estaba, es que ustedes tengan una idea de lo que es la contabilidad, ¿sí? Y a qué se refiere, y nada más que esto. O sea, no, lo que ustedes pueden ir a consultar al libro no va más allá de lo que se vio acá. Pasamos ahora a la teoría del consumidor y el análisis económico de la elección del consumidor. La teoría del consumidor habla del objetivo del consumidor, que es la satisfacción, o sea, la maximización de la satisfacción de la utilidad, ¿sí? O sea, de esa eficiencia de producir más con menos. Sabemos que los ingresos, nuestros ingresos, ¿sí? Lo que nosotros ganamos, por ejemplo, con nuestros sueldos, no son ilimitados. Son limitados, o sea, no, el dinero que nos entra a nosotros es limitado. Lo que sí es ilimitado es lo que nosotros queremos. Nuestras necesidades no tienen fin. No están siempre, siempre queremos más y cuanto más ganamos, más compramos. Y cuando empezamos a tener menos dinero, empezamos a seleccionar y a priorizar en dónde vamos a gastar ese dinero. Entonces, el objetivo nuestro con ese sueldo que nosotros tenemos es maximizar nuestra satisfacción o nuestra utilidad, tratar de usarlo de la manera más inteligente posible. Y dentro de lo posible, ahorrar. Entonces, nosotros cuando recibimos nuestros ingresos, lo que vamos a hacer es rankearlo, ¿no? O sea, nosotros, una vez que recibimos el sueldo el día 1 del mes, o el día 2, o hasta el día 10, vamos a decidir dónde gastarlo. Si lo vamos a gastar en el alquiler, o lo vamos a gastar en el supermercado, vamos a pagar el colegio, o nos vamos a comprar ropa, o lo vamos a destinar al ahorro, ¿sí? Lo que sea, va a ser lo que para nosotros es lo más importante, lo prioritario. Y todas las personas tienen prioridades diferentes. Pero las elecciones de dónde vamos a invertir nuestro ingreso va a ser una elección de forma racional y cada uno va a tener una diferente, ¿sí? La idea siempre es la maximización de la satisfacción de quien toma esa decisión. O sea, tratamos de obtener más con el mismo sueldo, ¿no? Entonces dicen, no llegué, llegué al día 20 y me quedé sin plata.
Bueno, el mes que viene vamos a tratar de afilar más el lápiz, de mejorar la puntería, de tratar de eliminar algunos gastos superfluos, ¿sí? Entonces ahí nuestro ranking empieza a cambiar, ¿sí? Quizás no me puedo comprar esto, ¿sí? Pero, ¿por qué? Si no, no llego. O espero y en lugar de comprarlo este mes lo compro el mes que viene. Quizás baje. Son todas especulaciones que cada uno de nosotros hace porque nuestra idea es la maximización del beneficio. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Después tenemos la curva de la demanda, ¿sí? Y cuando nosotros decidimos comprar bienes, ya sabemos que vamos a tener una restricción presupuestaria, ¿sí? O sea, en base a lo que nosotros vamos a ganar, vamos a decidir en dónde gastarlo, porque nuestros ingresos no son ilimitados. Y acá vamos a ver que cuanto el precio es menor, la cantidad va a ser más alta. Si el precio es alto, la cantidad va a ser más baja. Tipo, si acá estuviera 100, a 100 puedo comprar una unidad. Pero si el precio fuera 10, puedo comprar 10 unidades. ¿Sí? O sea, cuanto el precio sea más bajo, más cantidad puedo comprar. Cuanto más caro se va a hacer ese precio, la cantidad de bienes que yo compro disminuye. Ahora, ¿cómo obtenemos una curva de demanda de mercado? ¿No? Porque esta es la del consumidor y es la nuestra. Es así solita. Pero ¿cómo sabemos cómo se comporta un mercado? En un mercado vamos a saber cómo se comporta cuando sumemos todas las demandas de todos los consumidores de un solo bien a un precio determinado. ¿Sí? Es la demanda del consumidor A más las demandas del consumidor B nos da la demanda del mercado. ¿Y qué determina esa demanda? Esa demanda la va a determinar el precio del propio bien, ¿sí? Que acá lo tenemos en el eje, que es el precio. Lo va a determinar también el ingreso, porque dependiendo del ingreso que nosotros tenemos está la cantidad de bien que podemos comprar. El gusto, también la moda. Si no nos gusta no lo vamos a comprar, si no está de moda tampoco, o sí, no sé, a alguien le gusta lo vintage, entonces va y se lo compra y lo paga a cualquier precio. Y también los precios de otros bienes, o sea, aquellos sustitutos o complementarios. Y también la calidad del producto. En base a eso, ¿sí? A la calidad del producto, vamos a tomar decisiones si comprarlo o no, ¿no? Eso también va a determinar la compra. Pues si es barato, lo compro. Pero sabés que la calidad no es tan buena. Y bueno, nosotros visto sin mirarlo desde el punto de vista del privado, ¿no? Los privados somos nosotros, mirándolo desde el punto de vista de una empresa. Cada 6 meses al personal de trabajo, especialmente al que está en fábrica, se le cambia la ropa de trabajo, ¿no? Zapatos de seguridad, ropa de trabajo, se le dan 2 cambios cada 6 meses. Entonces, ¿qué se hace? Uno dice, bueno, trato de comprar una calidad más o menos buena a un precio contenido, ¿no? Porque tampoco es de comprar tanto, porque se trataba de optimizar. ¿Qué nos pasaba? Comprábamos una marca que estaba en la media, ¿no? Más o menos buena, o que parecía más o menos buena, y a los 2, 3 meses, y que no es personal que hace demasiadas tareas muy usurantes y que la ropa se le rompe, dejemos los soldadores de lado, sino las personas que mueven material, ¿no? Los que están trabajando con el autoelevador, los que preparan pedidos.
A los 2 o 3 meses los pantalones estaban desastre, rotos, las costuras rotas, corridas, las de la pierna todas, las costuras, los hilos salidos. Yo dice, pero ¿qué hacen? ¿Se los comen los pantalones? O sea, uno no lo podía entender. Bueno, eso es la baja calidad. Entonces, ahora que tocó de vuelta reemplazar, dijimos, no, al final lo barato, sí, barato al principio, después me termina saliendo caro, porque yo en lugar de renovarlo a los 6 meses, a los 3 meses tengo que volver a darle el pantalón, no voy a andar que ande con las piernas al aire. Entonces tengo que volver a comprárselo. Entonces, si le tengo que comprar en el giro de 2 meses 2 pantalones, ¿sí? Cuando en realidad tenía que haberle dado uno, ya estoy gastando más. Entonces, pero eso la empresa lo va aprendiendo, cuando se dice se va haciendo camino al andar, lo va aprendiendo a medida que aprende que la calidad esa que compraba no era tan buena. Entonces ponen una balanza. ¿Qué quiero? ¿Pagar poco primero y después, bueno, después los iré reponiendo a medida que se vayan rompiendo? ¿O directamente compro una buena calidad y me olvido hasta el próximo reemplazo? ¿Para cuánto es la diferencia también, no? Ese es el modo de razonar de un departamento de compras. ¿Cuál es la diferencia entre este proveedor que me da el producto más o menos bueno y el otro que me da el producto óptimo y de calidad y que mejor que eso no hay? Y mirá, si el pantalón cuesta, no sé, 1.500 en el más o menos bueno, el otro está en 1.900. Y sí, son 400 pesos. Pero, ¿y después cuánto vas a gastar si tenés que comprarle otro? Y otros 1.500. Entonces estamos perdiendo plata. Y sí. Entonces, ahí está. Entonces, es ahí donde la empresa toma la decisión en base a la posibilidad de pago, ¿no? De hacer frente a comprar todo de primera marca. Y también a los precios de los bienes sustitutos, ¿no? A aquellos que, las diferentes calidades, las diferentes marcas que yo tengo en el mercado. Y la calidad de las producciones. Poniendo todo eso en la balanza, veo qué es lo que más me conviene. Así que bueno, este año se ha decidido comprar solo buena calidad. Entonces, y ahora estamos recorriendo el camino nuevo de comprar algo lo mejor del mercado. Y que los zapatos también sean buenos y que tengan un buen calce y que sean amplios y que no sean pesados. Los zapatos de seguridad tienen punta de metal y son pesadísimos, son bodoques. Y ahora se viene el verano y uno también se pone en los zapatos de quien tiene que trabajar todo el día con esa ropa puesta y se trata de comprarle cosas que también la persona lo sufra, ¿no? Porque después no los usa más, te vienen zapatillas, las zapatillas no son dieléctricas, capaz que tienen que hacer algo con material eléctrico y después, bueno, es un problema. Entonces, bueno, lo que se trata, ¿sí? No todas las empresas lo hacen, algunas buscan más bien el ahorro que la calidad, pero bueno, si a nosotros, por lo menos nosotros vimos que el hecho de mantener un producto, una línea media, no nos servía porque al final terminábamos gastando el 70% más, ¿sí? Y las prendas no. Y aparte después, el lío que es en el departamento de compras para comprar pantalones solo, o sea, uno, y no, yo tengo un 44 y pedir un 44 y después dárselo y después hacer todo el control con lo que es las consultoras de seguridad e higiene, que ahora son obligatorias y también son departamentos, o sea, departamentos no, sino que son cosas nuevas que se tienen que hacer y que tienen que ver con lo que es seguridad industrial. Es un chino. Entonces, lo mejor es que el pantalón no falle, ¿sí? Porque si no es un problemón. Más cuando la empresa no es tan grande, ¿sí? Y muchas cosas recaen sobre una sola persona, ¿sí? A veces lo que se tiene que buscar en el trabajo en general, adentro de una organización, es la eficiencia, ¿sí? Es que las cosas salgan bien a la primera vez. Y que un pantalón, a los 2 meses de haberlo entregado, se rompa, no es eficiente, ¿sí? No es calidad y no se trabaja porque al final estamos sacando tiempo a otra cosa que sí hay que hacerla con respecto a eso porque viene el empleado con el pantalón que se le rompió en la parte donde se tiene que sentar. Entonces, no.
Por eso que hay muchos determinantes de la demanda, del mercado, pero por eso, el mercado es variado, es amplio, con un montón de calidades, y a mí, por ejemplo, no me va bien la calidad más o menos buena, pero a otros sí. Así que bueno, ahí tenemos también desplazamientos dentro de esta curva que estamos viendo acá, el desplazamiento de precio hacia una cantidad más alta, entonces pueden haber cambios en el precio del propio bien, cambios en el precio del otro bien, ¿sí? Un bien sustituto es un bien, por ejemplo, yo tengo sed, y mi sed yo la puedo saciar con agua, con Coca-Cola o con agua saborizada. Con las tres, y bueno, y con otras cosas más, pero ponemos estas tres. Si yo puedo saciarlo con agua y después en el mercado me ofrece Coca-Cola, y bueno, ahí tengo un bien sustituto. ¿Sí? La otra es un bien complementario. ¿Sí? Un bien complementario son bienes que si yo no lo tengo, mi producto no funciona. La impresora y los cartuchos. ¿Sí? Si yo no tengo los cartuchos, mi impresora no funciona. Esos son bienes complementarios. Si yo no tengo combustible, el auto no funciona. Entonces el combustible es un complementario del automóvil. El agua es un sustituto de la Coca-Cola. O el agua saborizada es un sustituto del agua. ¿Sí? Por decirlo. Después, para saciar la sed hay un montón de cosas más, la cerveza, un montón. Pero bueno, vamos a ir a lo básico. Pero sí, cuando nosotros cambian los precios de los sustitutos, por ejemplo, dice, bueno, no me da para comprar agua saborizada porque es muy cara, tomo agua. Ahora, mi ingreso aumenta o el precio del agua saborizada baja, digo, bueno, bajó, hay una oferta 2x1, bueno, voy y la compro. ¿Sí? Porque el precio bajó y porque puedo acceder a ese bien. Cambios en el ingreso, mi ingreso aumenta, puedo permitirme bienes más caros, y cambios en los gustos. ¿Sí? No sé, ya la Coca-Cola no la puedo tomar más porque es azucarada y tengo la glucosa alta, entonces vamos a tomar agua saborizada o agua, ¿sí? Nada. Entonces, cada consumidor va a ir variando sus gustos en base a diferentes factores. Puede ser el precio, puede ser el ingreso, puede ser los gustos o pueden ser las necesidades. Todo eso lo hace cambiar. Profe, Sí, en el material había una parte que decía que había casos en donde cuando el precio de un bien o servicio aumentaba, también aumentaba la demanda. ¿Qué ejemplo puede haber de eso? Porque no se me ocurrió ninguno. a ver, déjame pensar. Sí, son casos. Claro, decía de que eran casos particulares Son y casos intenté buscar particulares, sí. alguno y Porque tampoco encontré. generalmente el precio aumenta, la demanda baja. No hay, no hay vuelta. Claro, Eh, o el precio aumenta porque la demanda aumenta, pero no viceversa. O no, sea, pero lo que hay, decía el... déjame pensar que ya voy a ver si te puedo Pero acordar. no podía ser un caso de algo que, por ejemplo, nosotros importemos, entonces saben que no se va a importar más y como que la gente se desespera en ir a comprar porque sabe que ese producto, por ejemplo, no va a venir más. Acaparar, Claro, sí, O sea, el pero acopio. eso sería de que como la demanda aumenta, o sea, hay más gente que quiere comprar un producto, el precio aumenta. Pero lo que El decía precio el... aumenta o se genera mercado negro también, porque si el gobierno te pone un techo y vos no podés cobrar más, directamente decís, no lo tengo más. Mentira, tenés tu depósito lleno, entonces lo vendés en mercado negro. ¿Sí? Por Claro, claro, abajo, si lo querés, pero... sale tanto, te lo vendo, pero si no, no. O sea, eso sí es posible, o sea, encontré ese ejemplo, pero lo que decía el material era viceversa, que el precio aumentaba, entonces por eso la demanda. Y eso me pareció raro. Sí, hay algún caso, ahora no me acuerdo, pero sí, son casos particulares. el caso de los No se productos da que tanto por el tienen acceso, Profe, inflación, ¿sí? cuando había escasez de cigarrillos, ¿se No, puede porque poner en como realidad ejemplo el caso de la el, escasez de cigarrillos? el cigarrillo no importa cuánto valga, siempre va a estar, el que lo quiere fumar lo va a fumar y lo va a comprar.
Generalmente dice, bueno, aumentamos el precio del cigarrillo para desincentivar el consumo. Y no es así, o sea, el fumador paga lo que tiene que pagar, o sea, tampoco se está fijando en eso. Sí, quizá desincentivar uno, pero No es sé, y los celulares, hubo una vez una marca de celulares que estaba como al principio barata y después como el público se dio cuenta que era un producto bueno, aumentaron el precio. Ahí aumentaría la demanda y aumentarían los precios. y depende, hay que estudiar, pues no siempre aumenta la demanda cuando te aumenta el precio. Porque voy a decir, sí, la calidad era buena, entonces Y en eran unos realidad el celulares precio chinos es que más de en un los momento eran celulares, como... cuando, por ejemplo, no el Sí. Huawei, el otro, bueno, no me acuerdo. Hay uno chino que sorprendió mucho, que es una excelente calidad, pero en realidad el precio de mercado al que está a la venta es el precio correcto. Que después acá especulen y te lo quieran cobrar más porque uno sabe que es bueno, es otra cosa, pero no, eso no tiene que ver con las leyes normales del mercado, ¿no? Sí. Eso es otra cosa. Claro, Eso es querer abusar, eso es abuso. claro. Ahora ya. Después otra cosa, los bienes de lujo, por ejemplo. Los bienes de lujo no conocen crisis. Es como el cigarrillo, o sea, siempre va a haber alguien que tenga dinero para comprarlo. O, por ejemplo, sustitutos, ¿no? Vos decís, bueno, yo me quiero trasladar, me traslado en eh, vamos a poner autos modernos, ¿no? En un Volkswagen Up, ¿no? Que es chiquitito, compacto. Pero también te podés transportar en un, no sé, en un Mustang nuevo. O sea, te va a llevar siempre al mismo lugar, que es un poco más rápido. Eh, pero, o sea, la satisfacción de la necesidad está con cualquiera de los dos. Ahora, supongamos, otra de las cosas también curiosas, cuando Volkswagen decide sacar un auto nuevo al mercado, ¿no? Y cuando sacó el Up. Porsche, por ejemplo, ni siquiera se molestó en decir, va a sacar un nuevo auto, ¿no? Se enteran. Ah, sí, bien, mandale saludos. Porque el app no es competencia de Porsche. ¿Entendés? El que sí se va a fijar es quizás Peugeot, Fiat, ¿sí? Con todos los modelitos chiquititos, compactos. Entonces ahí sí se van a fijar de que hay uno que está sacando un auto nuevo en el mercado. Entonces, para ver cómo lo saca, si tiene más tecnología, menos tecnología, qué precio lo lanza al mercado. Ahí sí se van a ir a estar fijando. Pero a veces, aunque el bien sea un sustituto, no le hace nada al de la competencia porque en realidad compiten en segmentos diferentes. ¿Sí? Es lo que le decía con los de los bienes de lujo. O sea, si yo quiero comprar un reloj, bueno, voy del chino y me compro un reloj. Pero si quiero comprar, y quizás no lo compro porque digo, ¿para qué voy a gastar plata? Y ahí estoy donde estoy seleccionando el ranqueo de dónde voy a poner el dinero. ¿Para qué voy a gastar plata en un reloj si después, por más barato que sea, ¿no? Si igual yo tengo la hora en el celular y la veo en la tele y donde esté mirando tengo la hora. ¿Para qué tengo que comprar el reloj? Pero el que quiere comprar un Rolex va o un Bulova, porque Rolex hablamos de $15.000, o un Bulova, qué sé yo, $350, va y pero ¿por qué? Porque quiere tener el reloj, porque está acostumbrado, porque es un coleccionista, entonces ya no se fijan tanto en el precio. Por eso que hay determinados mercados donde no sufren las crisis, siempre encuentran el cliente. Acá tenemos dos curvas, ¿sí? En base a los bienes de calidad y a los bienes sustitutos, ¿no? Cómo se van moviendo las curvas en base a los diferentes gustos y hábitos de consumo de la gente. A ver. Bienes sustitutos y complementarios ya los dijimos.
Bueno, y después tenemos bienes sustitutos, ¿sí? Que son los que satisfacen mismas necesidades, pero son bienes diferentes. El agua y la Coca-Cola. Tenemos los bienes complementarios, que son aquellos bienes que son complemento de otro bien, sin ser el mismo bien. Cartucho, impresora. Después, ¿qué más? Combustible y automóvil. Son los llamados bienes cautivos, ¿sí? Que sin uno, el otro no funciona. Ustedes compran, los varones, compran una Match 3, ¿no? Compran el cosito completo. Después, si no es repuesto en Match 3, eso no hacen nada, no le pueden poner otra cosa que no sea esa marca. Son cautivos y son caras también, ¿sí? Entonces, son toda serie de productos cautivos. Los productos cautivos son bienes suplementarios. Unos se suplementan con otros. Y por último, tenemos los bienes independientes, que no dependen de nada, ¿sí? Tenemos pollo y los diarios. El aumento del precio de los diarios no va a tener impacto en la cantidad demandada de pollo, o sea, son dos cosas completamente diferentes y una no tiene nada que ver con la otra, entonces son independientes. Bueno, en esta curva, ¿sí? Que les mostré, es, por ejemplo, la demanda de alimentos básicos normalmente no aumenta con los niveles de ingresos más altos. O sea, la canasta básica, la harina, el pan, si yo gano más, voy a comprar siempre lo mismo. No es que voy a comprar más, porque gano más. ¿Qué hago? Acopio. Si me lo guardo, se lo vendo al vecino. A menos que, bueno, pasen cosas excepcionales como, ¿se acuerdan al principio de la pandemia en España que no sé por qué cosa iban todos a comprar papel higiénico? También porque el bidet, no, pero ya tienen bidet. Pero nada, todos compraban papel higiénico. Y eso está fuera del entendimiento del mercado, ¿sí? Esas son cosas excepcionales. Pero generalmente, si en la demanda básica, si yo compro harina porque los sábados, cada 2 sábados a la noche hago pizza, si yo gano más, la seguiré haciendo o me iré a comer afuera, quizás compre menos o la tenga, o quizás pero no voy a comprar más. ¿Sí? Entonces hay cosas que se mantienen estándares y que no cambian. Lo que sí va a cambiar es la demanda de otro tipo de producto. Yo tengo más dinero y bueno, ¿qué voy a pedir? En vez de pedir un delivery de empanadas, me voy a pedir un delivery de sushi, que es más caro. Y quizás si gano más, tengo la posibilidad de comprármelo más veces, o comprar alimentos gourmet, o ir a cenar más de una vez durante un mes, ¿sí? Y no estar a decir, bueno, al menos 2 veces al mes salgo o una. No voy a estar mirando. Si yo gano más, obviamente voy a destinar más dinero a lo que es entretenimiento. Así que bueno, estas son cosas básicas que hacen a lo que es el equilibrio del consumidor. O sea, el equilibrio del consumidor es ese punto en el que el consumidor encuentra su mayor utilidad para unos precios de una renta dada. O sea, que encuentra un equilibrio. Y el equilibrio lo va a encontrar con aquellos bienes que le reportan mayor satisfacción. O sea, yo a determinado ingreso encuentro mayor satisfacción comprando determinada cantidad de bienes, saliendo X cantidad de veces. ¿Sí? Después, si mi ingreso me aumenta, bueno, ese equilibrio se va a modificar, porque voy a destinar ese ingreso a otras cosas, que antes no podía porque no llegaba a fin de mes. ¿Sí? Entonces el equilibrio es cuando nosotros creemos en nuestro ranking de dónde gastar el dinero, que lo estamos gastando de una manera eficiente. ¿Sí? Ahí entramos en equilibrio. Obviamente tenemos que tener en cuenta los gustos, la restricción presupuestaria, o sea, nuestro nivel de renta, cuánto ganamos, los precios de los bienes. Quizás para nosotros hoy en día es un pelo más difícil tratar de entrar en un equilibrio rápido. ¿Por qué? Porque nuestro sueldo a veces, bueno, aumenta, cada tanto aumenta, pero los bienes que nosotros vamos a comprar vemos bastante más seguido de lo que nos aumenta el sueldo que aumentan los bienes. Entonces estamos como continuamente volviendo a evaluar ese punto de equilibrio.
Y decir, bueno, y me aumentó tal cosa. Y bueno, o compro una de menor calidad, o no la compro si puedo prescindir, o busco el bien sustituto, ¿sí? No compro más ese, busco el sustituto. Eh, ¿Entienden? Entonces uno empieza a buscarle la vuelta. Y, y- y nos cuesta más llegar a ese punto de equilibrio, ¿sí? Porque lo que se nos mueve a nosotros continuamente es la restricción presupuestaria. ¿Por qué? Porque los precios aumentan más seguido de lo que deberían. Entonces, podemos hablar de este caso de también el excedente del consumidor, y el excedente del consumidor va a surgir por la ley de los rendimientos decrecientes, y esto va a significar que la primera unidad que adquirimos, o sea, lo primero que nosotros compramos, que queríamos comprarlo y con tantas ganas y que lo compramos, tiene un valor altísimo, ¿sí? Lo valoramos altamente, pero a medida que vamos adquiriendo unidades adicionales de ese mismo bien, nuestra valoración sobre ese bien va cayendo, ¿sí? No es la misma emoción, es un poco más tranqui. Sin embargo, el precio que vamos a pagar por cualquier unidad es siempre el mismo, ¿sí? El precio de mercado. O sea, por el primero que lo pagamos 10, lo queríamos, y lo compramos. Una satisfacción enorme. El segundo lo pagamos también 10, pero ya nuestra satisfacción, sí, bueno, tengo 2. Y 3 y ya no es lo mismo. Y 4 y cada vez le damos menos importancia. Aunque ese bien sea siempre, el valor sea siempre el mismo. De esta manera vamos a disfrutar un excedente positivo de las primeras unidades que adquirimos para llegar a la última y que ese excedente sea 0. O sea que comprarla, pagarla siempre 10 y que ya nos dé lo mismo. Tenerla o no tenerla, porque ya está, ya fue. El excedente del consumidor se puede demostrar por medio de una curva de demanda y se mide por el área que está por debajo de la curva de demanda de mercado, ¿sí? Y por encima del precio. A ver, sí, creo que... Acá está el equilibrio, que es cuando ese equilibrio al que difícilmente lleguemos nosotros, porque siempre nos están moviendo el precio, el PX, nuestro se va a estar siempre moviendo, generalmente se va para afuera, ¿no? Siempre encarece. Entonces, esta línea se va a ir siempre como aplanando y este equilibrio va a ir siempre cambiando, ¿sí? No es un equilibrio un punto de equilibrio que es fijo todos los meses, porque si los precios aumentan. Y acá tenemos el excedente del consumidor. ¿Sí? La curva de oferta, la curva de demanda, y acá tenemos el excedente del consumidor y el excedente del productor. Ahora, el excedente del productor es la parte de la curva que va desde el excedente del consumidor hasta la curva de la oferta, ¿sí? Y es el excedente del productor. Otra cosa que surge también de esto es el efecto renta, que va a corresponder a la variación en la cantidad demandada de un bien. ¿Sí? Acá lo tenemos en las líneas. Entonces, el efecto renta va a corresponder a la variación de la cantidad demandada de un bien o de un servicio, ¿no? Porque siempre hablamos de bienes y en realidad los servicios también, ¿sí? Es exactamente igual. Y es como resultado de la modificación del poder adquisitivo de compra causado por un cambio en el precio del bien en cuestión. O sea, modificamos el poder adquisitivo porque está causado por la modificación del precio del bien. Cuando cambia el precio de un bien, el poder adquisitivo se modifica, obviamente. Si el precio del bien baja, yo voy a tener más dinero para adquirir más de ese bien o otras cosas.
Mientras que si el precio del bien sube, voy a tener menos poder adquisitivo, porque voy a tener que dedicarle más dinero para poder comprarlo. Por lo tanto, mi poder adquisitivo cae si el precio del bien aumenta. Y si el precio del bien baja, mi poder adquisitivo sube. Ese es el efecto renta por variación de cantidad demandada, ¿sí? A causa de la variación del valor del bien. Y por último, ¿sí? El último tema es el concepto de la economía del bienestar. Es un concepto que se usa en el contexto de la economía y de las finanzas públicas. Es una rama de la teoría económica que va a intentar determinar un poquito las condiciones que se van a requerir para alcanzar el máximo de bienestar social. Entonces, ¿qué va a establecer? Y lo que va a establecer son unas condiciones para seguir la máxima eficiencia económica en términos de maximizar producción con una cantidad determinada de recursos y optimizar la distribución de los bienes. O sea, tenemos una X cantidad de recursos y se optimiza en base a esos recursos, porque somos eficientes, la distribución de los bienes y de los servicios. De esta manera se van a evaluar las políticas que van a perseguir ciertas metas que son consideradas deseables desde el punto de vista del bienestar. La economía del bienestar, obviamente, como dijimos, ¿sí? En contexto de la economía y las finanzas públicas, por lo tanto es el Estado el que aplica esto de la economía del bienestar. Finalmente, lo que se pretende es definir criterios que sean útiles para decidir las políticas propuestas y representar mejoramientos de bienestar. O sea que el Estado, ¿sí? Trata de buscar una eficiencia económica para maximizar la distribución de los bienes públicos a la mayor cantidad de personas posibles o a aquellas que más lo necesitan, ¿sí? Entonces, trata de tener una eficiencia económica, de con una cantidad dada de recursos llegar a la maximización de la distribución de los bienes, a la eficiencia. Sería productividad si hablamos de una empresa privada, ¿sí? Acá hablamos de una eficiencia económica sobre la distribución de los recursos del Estado. Porque sabemos que una empresa privada busca ganar dinero, ¿no? Mientras que el Estado, como empresa, no busca ganar dinero, busca el bien de la población, el bien público, ¿sí? Tienen dos fines completamente diferentes. Entonces, la economía del bienestar es una eficiencia económica que busca el Estado en el momento que va a repartir sus recursos, optimizando esa distribución de bienes de la manera más eficiente posible. ¿Esto cómo se mejora? Bueno, en base a las políticas y a los criterios que tienen que ser definidos de una manera eficiente que se transformen en mejoramientos en el bienestar de la población. ¿Les quedó claro? ¿Tengo que repetirle algo? Es una cuestión. No, profe, está bien. Sí. Ok. No, que el Estado busca la eficacia y la empresa privada la eficiencia. Son dos conceptos distintos. Sí, sí, bueno, todos en realidad buscan la eficiencia, porque el Estado tampoco tiene recursos para tirar manteca al techo. También busca la eficiencia el Estado, con otra finalidad, el bien público. ¿Sí? Bueno, el Estado tiene otros recursos, de hecho, porque el Estado, por ejemplo, imprime billetes y Bueno, hablando de que si la impresión de billetes sea para generar riqueza, sí, ahora para generar inflación no, pero eso ya son, eso, por ejemplo, eso leí ayer en finanzas públicas. Eso es una mirada de una escuela, no, digamos, no necesariamente para generar inflación. Sí, la inflación. Bueno, justamente, la emisión monetaria es una de las formas de generar más recursos. Ahora, si vos vas a generar emisión monetaria y esa emisión monetaria no está destinada, como decís vos, a hacer una escuela o a generar empleo o a generar, es como invertir, ¿no? A generar que eso te traiga más. Vos decís, bueno, yo hago emisión monetaria y trato de que las empresas puedan
mediante políticas, poder emplear a más personas, ¿sí? Porque, ¿qué significa? Que si se crea empleo, esas personas que van a ser empleadas van a estar empleadas en blanco, van a generar impuestos, van a entrar a las arcas del Estado, ¿sí? O sea que me va a entrar a mí al Estado, entonces yo voy a tener más dinero para poder hacer frente a otras cosas, ¿sí? Entonces no está mal, está bien. Pero cuando todo esto no se hace y solamente se imprime para tapar agujeros, y ahí genera inflación. Pero o sea, es todo un tema Es un tema muy complejo. de una clase de 4 horas solamente hablando de eso. Eso según la mirada y de la escuela, hablando de las escuelas, que fue tu clase anterior, de dónde se mira, desde qué ángulo teórico se mira. Pues la inflación tiene distintas causas, no es solo la emisión monetaria. O la emisión, No, obviamente, por eso que te digo que acá estamos agarrando una partecita nada más. Esto es un tema, no es de esta materia, sino que es de otra que se llama finanzas públicas. ¿Sí? Cuando se habla de recursos del Estado, de gasto público, de presupuesto, que así viene de la mano de un montón de cosas más. Acá lo que nosotros, dentro de lo que se ve en cada clase, donde tenemos solamente 2 horas, es solamente un pantallazo sobre lo que es llamado, que sería la macroeconomía. Y ahora estamos entrando en lo que es esto de la economía del bien, en la economía, microeconomía, ¿no? Con esto del consumidor. Pero, a ver, aguarden un minutito. En lo que es la economía del consumidor, pero a medida que vamos a ir avanzando, vamos ya entrando en lo que es la macroeconomía, la economía del país, el Producto Bruto Interno, ley de coparticipación, pero lo vamos a ver todo dentro de lo que está cerrado en 2 horas de clase, ¿sí? Por eso que no podemos profundizar tanto y entrar en temas que sería ya entrar en lo que es finanzas, en temas de finanzas públicas. Sí, no, ayer hubieras estado ahí, finanzas públicas para ciencias políticas, ayer se ha creado, nada, parece el Congreso. Pero bueno, por eso que todo. Yo que ustedes no tienen finanzas públicas, me parece. ¿Esta es la única clase que vamos a tener de contabilidad? Creo que contabilidad, te digo que es solamente eso nada más. O sea, acá lo que se ve es economía. Nosotros tenemos economía política, que es el nombre de nuestra materia, y más adelante ustedes van a tener política económica, que ahí es donde van a ver, ¿sí?, lo que decía el compañero, ¿sí? En política económica, o sea, son las políticas económicas los destinos del país. Pero creo que no sé si lo ven en 4º año, es una materia que está más adelante. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Chicos, otra cosita. Les voy a tratar de buscar algo para que se puedan explayar un poquito más sobre el tema de hoy con la opinión personal. Les repito, si ustedes ven, no se puede, lo que no pueden hacer es repetir respuestas, ¿sí? Decir lo mismo que dijo el compañero. Eso no lo pueden hacer. Ahora, ¿cómo pueden subsanar eso? Sí, pero ¿cómo? Si yo pienso igual que él, ¿no puedo compartir la opinión? Sí, perfecto, la podés compartir la opinión. Lo que vos podés hacer, sí, comparto la opinión del compañero en tal, tal y tal aspecto, pero, y ahí es donde ustedes van a poner su marca personal, ¿sí? Ustedes tienen que marcar la diferencia, ¿sí? O sea, pueden compartir una opinión, no están bien las respuestas repetidas. Si bien comparten la opinión, pueden compartirla, decir sí, pero y no se queden ahí. Agréguenle su opinión personal, ¿sí? Agréguenle algo más. Y si no, búsquense otra respuesta, ¿ok? Que algunos de ustedes lo ha hecho, lo hizo bien cuando compartió la opinión de otro. Esperen que anulo acá. Bueno.
Nada más, yo ya hasta acá llegué. Otra cosa que les quería decir, las preguntas que les voy a hacer yo a ustedes en el oral van a ser dentro de los temas tratados. O sea, estos temas están sacados tal cual del programa, ¿sí? No hay nada que esté traído de afuera que no esté en el programa. Por lo tanto, si alguno se perdió, si alguno no sabe si tal tema va o no va, bueno, en la parte de contenidos tienen el programa 2020, y de ahí tienen cada unidad, está bien determinada con todos los temas. Y en el oral, ya se vamos haciendo una idea, porque sí, bueno, ¿y qué va a tomar y cómo será? Son 5 preguntas simples, puntuales. ¿Sí? Excedente del consumidor. Teoría del bienestar. Disculpe, profesora, una Puntuales. consulta. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Sí, quería hacer una consulta. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Usted dijo que las respuestas no se podían repetir, ¿correcto? Y Ahora, dejarlos ahí. la pregunta mía es la siguiente. ¿Es obligación leer la respuesta de todo el foro, de todos los compañeros? No, le Porque das una mirada, vos decís, no sé, por ejemplo, muchos respondieron no exactamente igual, pero se veía que estaban armadas de una manera muy, o sea, esto bien, no es... la consulta mía es la siguiente, o sea, yo lo pregunto porque no acostumbro a leer las opiniones de los demás, porque si En usted realidad el fin del foro es ese. usted da una pregunta, si usted da una pregunta, una consigna para hacer un trabajo, yo entiendo que es individual. Entonces, Sí, ya sé, pero... la opinión la voy a hacer en base a lo que yo leo, no de los libros, del tema que usted da, no voy a opinar no voy a responder sobre lo que responde otro compañero. Puede haber similitud de respuesta, pero eso es propio del material y la consigna que usted da. Exactamente. ¿Saben lo que hace la diferencia en este tipo de... En realidad el foro, la idea es leer lo de los demás y comentarlos. Ese es el fin del foro. Ahora, lo que sí puede llegar a marcar la diferencia son los ejemplos, ¿sí? Porque ustedes dicen, bueno, dan una opinión y dicen cómo, por ejemplo, un compañero que hacía grandes rasgos, ¿no? En otra materia, dice, sí, no, los recursos del Estado fueron mal utilizados o son mal utilizados actualmente, bueno, y dio un montón de fundamentos suyos en base a la lectura y dio un ejemplo. Y el ejemplo que dio fue Río Santiago. O sea, muy puntual, son ejemplos. Ahora, si me vas a dar el ejemplo de McDonald's, no. No, porque hay 5 que dieron el ejemplo de McDonald's, ¿sí? Entonces, si vas a buscar cosas reales de la realidad argentina, de cualquier momento, años 70, 50 o incluso a principios del 1900. Pero los ejemplos es lo que también le da, el ejemplo con tu opinión, por ejemplo, como tal caso, es lo que le da tu firma personal a la opinión. No dejarla sobre el vago, por ejemplo, escuela fisiócrata. O sí es el neo-keynesianismo y la escuela clásica. Y ahí te quedaste. ¿Entendés? Entonces, los 30 que pusieron arriba dijeron exactamente lo mismo. ¿Mm? Pero bueno, esto lo vamos a ir aprendiendo, no es que les voy a hacer reelaborar la pregunta. Ustedes lo van a ir viendo a medida que van avanzando en las unidades. Pero bueno, Salerno, quería hacer alguna pregunta, acá veo la manito levantada. Uy, no, la dejé levantada. Quedó ahí. Yo quería hacer una pregunta, profe. Sí. ¿Todo lo que va a tomar el parcial está en miel cargado? Porque usted había dicho al principio un libro también. Y aparte, las dudas, yo también le subo todas las unidades de Mochón y Becker a cada uno de los claro. Era eso, sí. Sí, para que digan, ay, no lo vi, no lo leí, no estaba. No les falta nada, tienen todo completo. Y les repito, el libro de Mochón y Becker también está en la parte de contenidos, pero o sea, prefiero subirles de mi libro, de donde yo voy a sacar las preguntas que les voy a hacer. Porque el libro que está subido es otra edición y está en lugares diferentes y quizás hay cosas que no las tienen, ¿sí? Porque es un libro traducido aparte y viene de los años y tiene
un agregado por Argentina, es un libro español y traducido acá, tiene una parte agregada específicamente nuestra, ¿sí? De Argentina. Entonces yo no sé si el libro que está subido lo tiene, y como son manuales gordos así, de 700 páginas, no me lo voy a poner a revisar, entonces directamente le subo los contenidos del libro que tengo yo. Justo estabas dando ejemplo de las preguntas que podías hacer en un examen. ¿Podrías repetir, por favor? Sí, sí, pero las básicas, o sea, ¿qué es el excedente del consumidor? ¿Qué es el excedente del productor? Gráficos y curvas no se los voy a tomar, obviamente, ni acá ni en el escrito, se olvidan. Eso, para poder usted estar en condiciones de diseñar un gráfico, necesitamos clases de 4 horas, olvídense. Todo teórico, todo, o sea, o qué es un estado contable, para qué sirve la información contable, Perfecto. quién fue el creador de la, o sea, quién fue el creador de la contabilidad, como la conocemos hoy. Eso. Son bastante simples, chicos, las preguntas, pero no generales, ¿sí? No, hablame de la teoría del consumidor, y ahí empiezan a hablar, no, pues no tenemos tiempo, o sea, las preguntas son puntuales, ¿se saben o no se saben? Entonces ya pasamos a la próxima. Es como los penales, tenemos 5 preguntas, si la primera tuvo mal, la segunda no me la respondieron, la tercera y no, bueno, ya está, o sea, nos vemos en el recuperatorio. Ahora, si va la primera bien, la segunda también, la tercera más o menos, vamos a la cuarta y la diste, y la quinta y estás ahí rajuñada, bueno, vamos a hacer 2 más. Entonces, o sea, yo busco darles una mano, ¿sí? Ahora, si ya me empiezan mal, la tercera pregunta, ya tampoco la saben, le hice 3, si no, y yo las preguntas, o sea, los paseo por todo el programa, no es que se las hago así y insisto en la unidad 2, que sé que no la saben, y a ver si los mato ahí. No, me voy a otra unidad. Puede ser que uno no se lo acuerde. Así que no, la idea es que ustedes aprueben. Pero tienen que estudiar. Por eso que les digo preguntas muy puntuales, y para las preguntas muy puntuales no queda otra que estudiar. Esos son los ejemplos del tema de hoy, por ejemplo. Y respuestas concretas. ¿Sí? Nada de irse por las ramas. Todo muy concreto. Ahí ya se sabe si uno si sabe o si no sabe. Bueno, chicos, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta, duda? No, profe, gracias. Nos vemos la próxima. Bueno, chicos, en un rato les subo la pregunta. Saben que tienen hasta el lunes a la noche. Ya estuve controlando el cierre del foro. Otra vez no pasa. Cualquier cosita que pase, que no puedan postear, que me mandan un mensaje por mail, ¿sí? Que yo enseguida, no entro muy seguido, pero por lo menos cada 2 días entro. Así que bueno, si tengo tiempo de verlo antes, les voy a avisar a los que les está faltando. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, chicos, los saludo, gracias por estar y nos vemos en la próxima clase y bueno, buena semana. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe. Chao.